Hola, buenos días. En esta última clase vamos a ver las solicitaciones de la membrana a partir de las herramientas determinadas la clase pasada. Analizaremos los diferentes estados de cargas en las curvas principales y las deformaciones que generan. Por último, veremos los esfuerzos en los bordes y en la estructura de sustentación. En este caso, analizaremos puntales y tensores. Recordemos cuáles son las herramientas de control geométrico tensional necesarias para definir de manera simplificada las tensiones finales de la membrana. Estas herramientas dijimos que son válidas para superficies de hasta 1500 metros cuadrados con una dimensión de hasta 20 metros para geometrías de impar y de revolución de eje vertical. Para mayores superficies se requiere un estudio especializado, por ejemplo, túneles de viento. El primer control es el de curvatura. Se determina la curvatura de cada curva principal o de cada dirección principal para verificar la anticlasticidad de la superficie de la membrana. Recordemos que las curvas principales son aquellas que tienen la máxima curvatura y se considera como curva portante a la curva positiva y como curva estabilizadora la curva negativa. La curvatura de una curva es inversamente proporcional al radio de curvatura. Cuanto menor es el radio, mayor la curvatura, considerando que un radio menor o igual a 20 metros es el ideal. Por otro lado, al ser el radio un factor predominante, obviamente interviene en la tensión final. Cuanto menor es el radio, menor será la cantidad de pretensado que se requiera para estabilizar la membrana ante la acción de las cargas accidentales. Si la condición de anticlasticidad mínimas no se cumple, se debe corregir las curvaturas de las direcciones principales. Otro control era definir los parámetros de cada curva, es decir, la luz y la flecha, con lo que definimos el lambda, que es la relación flecha-luz, que interviene también en el valor del esfuerzo final. Para valores de flecha-luz elevados, son menores los esfuerzos finales de la membrana. Otro control era las simplificaciones que adoptamos para cada curva. Hablamos la clase pasada sobre diferentes líneas funiculares de tensión que se generan por efecto de la acción de las cargas. Dijimos que la catenaria es la curva ideal, es la curva de mínimo efecto sometida a cargas gravitatorias y antigravitatorias. Pero las ecuaciones para determinar la curva catenaria son muy complejas, por lo que se adopta la curva de una parábola considerada como una curva similar. Luego de un análisis se determinó que se considera una parábola para un lambda, una relación flecha-luz, menor o igual a 0,25. Para una relación mayor tomamos un sector de círculo. Por último, vimos los coeficientes de calificación de la eficiencia que definen la rigidez de las curvas principales, que determina la deformación que sufren por la acción de las cargas. La deformación analizada tiene que ver con el descenso de la flecha básicamente. Vemos que la rigidez está en función de la flecha y de la luz. A mayor flecha, más rígida es la curva. Por el contrario, aumenta la luz y la curva es mucho menos rígida. Otro coeficiente, el que hemos visto, es el C, que es el coeficiente de repartición de carga, que representa la cuota parte de carga que le corresponde a cada dirección principal y depende de la rigidez. En base a lo que hemos visto en la diapositiva anterior, vamos a definir algunas conclusiones con respecto a los coeficientes de control geométrico tensional. En primer lugar, estos coeficientes se consideran que son herramientas adecuadas para el diseño de la forma estructural porque permiten concretar alternativas viables tensionalmente. Luego, califican cualitativamente analizando la geometría de las fajas dispuestas en las direcciones principales. Permiten un manejo del aspecto tensional de la forma
a partir del control de las modificaciones que se introducen al variar los parámetros geométricos. Así resulta ser que membranas sustentadas por sectores de IPAR de eje vertical, donde los valores de parámetro geométrico tensional son iguales en ambas direcciones principales, se registra menor estado tensional que en una membrana donde dichos parámetros no son iguales para ambas direcciones. Es decir, que el estado tensional aumenta al incrementarse la diferencia entre las luces de ambas direcciones y por consiguiente se aumenta la diferencia de los coeficientes, por lo que es conveniente que la diferencia entre las rigideces de ambas direcciones no supere el 80%. Por otro lado, la modificación de la rigidez supone una mayor variación en la solicitación de los anclajes. En definitiva, conocer qué medida se altera o en qué medida se altera el estado de solicitación de estas membranas cuando se modifican sus parámetros geométricos ayuda al diseñador para modificar la forma en la búsqueda de una membrana más eficiente, tendiendo a un estado tensional uniforme, disminuyendo los esfuerzos sobre la membrana y en los bordes. Vamos a ver ahora las simplificaciones que adoptamos como hipótesis de trabajo para definir las tensiones finales de la membrana. Varias de ellas ya las hemos analizado en la clase pasada cuando hablamos de las herramientas de control geométrico tensional. La primera dijimos que se consideran superficies o cubiertas de hasta 1500 metros cuadrados de superficie, por ejemplo, espacios de reunión comunitaria que habitualmente las luces no superen los 20 metros. Consideramos superficies IPAR y de revolución de eje vertical. Otra hipótesis es que se considera con un criterio de aproximación válido para un diseño preliminar que las membranas pueden ser reemplazadas por una malla de hilos en su análisis dispuestas en las direcciones principales. La malla se proyecta en planta como una cuadrícula. La familia de hilos dispuesta según la dirección 1, que es la portante, con su centro de curvatura hacia arriba, está entrelazada con la familia de hilos 2, que sería la estabilizante, con curvatura hacia abajo. Otra hipótesis considera que la membrana está en un estado ideal de tensión uniforme y de comportamiento lineal, despreciando de esta manera el efecto del cambio de temperaturas, la fluencia lenta o sus deformaciones y la flexibilidad de sus bordes, puesto que el comportamiento de los bordes flexibles al deformarse generan mayores deformaciones en la membrana. Otra hipótesis considera el comportamiento de las cubiertas de membrana de plantas simétricas, se analizan en su punto central, es decir, vértices, y se generalizan estos resultados a toda la superficie de la membrana. Otra hipótesis. Se supone que en coincidencia con las direcciones principales de la superficie en análisis, las curvas determinadas son parábolas de segundo grado o sectores de círculo, con una importante aproximación a las curvas catenarias. Se considera que solo actúan en la membrana cargas de dirección vertical, gravitatorias y antigravitatorias. Se admite condiciones de perfecta simetría de cargas, tanto geométricas como material. Se tolera un alargamiento del material ante las diferentes cargas de servicio menor o igual a un 1% de la longitud inicial. Se considera que la superficie es continua, no determinada por puntos, como es el caso de las superficies materializadas con redes. Y ahora vamos a ver cuál es el comportamiento o cómo se comporta en la tensión previa. Se considera la malla de hilos totalmente descargada y en posición de montaje. Se le aplica un esfuerzo T en todos los elementos. Una de las familias se tensa, acorta su longitud y reduce su flecha, arrastrando a la otra familia, tratando de levantarla, de aumentar su luz y su flecha.
Esta segunda familia está anclada, como toda la membrana, y entra en tensión junto con la primera familia. Esto sería el comportamiento, o es el comportamiento de la tensión previa. El valor surge del análisis de las cargas de servicio y responde al máximo valor de distracción que sufre la membrana. Vamos a definir los pasos que conducen a la determinación cuantitativa del estado de solicitación de una superficie impar, es decir, un paraboloide. Es el último aspecto que se considera en este proceso de diseño. Y para ello tenemos el proyecto definidas las curvas principales, de las cuales tenemos como datos la luz L, que es la separación entre apoyos, y la flecha F en metros. A partir de ello se determinan los coeficientes ya explicados con anterioridad, es decir, primero definimos si la curva es una parábola de acuerdo a la relación flecha-luz. El segundo paso es determinar la longitud de la curva, que nos va a servir para definir o para verificar el alargamiento de la membrana. Luego los coeficientes de rigidez, de repartición de carga, y por último hablamos de las cargas de servicio que vamos a considerar, que son vientos, que vamos a definirla con W, y nieve vamos a definirla como N. Los valores que vamos a tomar es para el viento 80 kilos por metros cuadrados y para la nieve 60 kilos por metros cuadrados, es decir, esa es la carga superficial. Una vez definida esa carga superficial, consideramos que las direcciones principales son fajas de 1 metro. Por lo tanto, la carga de viento, la carga lineal sobre las curvas principales es de 80 kilos por metros lineal y la de nieve de 60 kilos por metros lineal. Se comienza a analizar las direcciones principales considerando las mismas en el plano como simplificación. Se define el análisis estático de las mismas obteniendo las reacciones de apoyo en cada punto de anclaje de la curva, que en definitiva es la máxima tensión en la misma generada por la carga de servicio considerada. En el primer caso analizamos la carga de nieve, una carga vertical gravitatoria. Por efecto de la misma, la membrana se deforma según el esquema presentado. La curva portante se alarga y la estabilizante se acorta. Las reacciones de apoyo se obtienen a partir de considerar, obviamente, las ecuaciones de equilibrio que requiere cualquier sistema estructural. Se determina así que para la curva portante, la tensión máxima que genera la carga de nieve, la cual la definimos como Tn1, es positiva, y para la curva estabilizadora, Tn2, es negativa. Para cada caso, la carga de nieve que se toma es la cuota parte que le corresponde, es decir, se aplica el coeficiente de repartición de carga. De la misma manera que se resolvió para la carga de nieve, se hace para la carga de viento, considerada una carga vertical antigravitatoria que, como ya se dijo al hablar de las cargas, interesa particularmente la de succión. Por lo que, como muestra el esquema, la curva portante se deforma acortándose y la estabilizadora alargándose. Así, la curva portante, el máximo valor es negativo, menos TW1, y la estabilizadora es positiva, TW2. Vamos a completar la calificación geométrico-tensional de la alternativa diseñada, para lo que vamos a determinar la acción simultánea de los diferentes estados de cargas sumado a la tensión previa necesaria para estabilizar la membrana. El estado 0, que corresponde a un estado ideal previo a la aparición de la carga de servicio, es decir, se considera la tensión previa como una carga positiva aplicada en sus anclajes. Su valor se definirá una vez que se analice el comportamiento de la estructura ante las cargas de servicio, y ese valor será tal que permitirá que la membrana durante su vida útil esté siempre tensada y no experimente deformaciones significativas. Es decir, el estado 0 se considera solamente que en la membrana actúa la tensión previa.
Recordemos que para estas superficies, es decir, para las superficies de membrana, el peso propio se considera despreciable. Por lo que el estado 1 consideramos que en la membrana actúa la tensión previa y la carga de servicio de la nieve, la cual actúa uniformemente distribuida sobre toda la superficie y como una carga gravitatoria. En este caso, hay mayor estado de solicitación en la dirección portante y menor en la dirección estabilizante. El estado 2 se considera que actúa solamente tensión previa y carga de servicio del viento. Y como se dijo, en este caso se considera la acción del viento en depresión, estimando que actúa como carga uniformemente distribuida antigravitatoria sobre toda la superficie. Es la situación que presenta mayor riesgo para la dirección portante, que disminuye su estado de presolicitación, mientras que las estabilizantes alcanzan el máximo valor de tensión. El estado 3 considera todas las cargas accidentales actuando en forma distribuida uniformemente sobre la superficie, más la tensión previa. Una vez que se define cada estado de carga, se obtiene de cada ecuación el valor de la tensión previa necesaria para contrarrestar el efecto que produce la carga en cada estado. En el primer caso, para el caso de nieve, el valor de tensión previa debe ser tal que al distraccionarse las direcciones estabilizantes no se lleguen a anular su estado de tensión. Para el caso en el que actúa solo el viento, el valor de la tensión previa debe ser tal que al distraccionarse las direcciones principales no llegue a anularse su estado de tensión. De estas ecuaciones surge el valor de tensión previa necesaria que garantiza la rigidez geométrica de la estructura durante su vida útil. Obviamente, como ya se dijo, el valor debe ser el que asegure que ante cualquier estado de carga, que ningún elemento de la estructura se distraccione, por lo que la tensión previa mínima es el máximo valor absoluto resultante del análisis de los diferentes estados de carga. Al valor de tensión previa mínima se incrementa con un coeficiente de seguridad y se determina la tensión previa necesaria, la que realmente se aplica en la estructura. El valor del coeficiente surge de experiencias realizadas por grandes diseñadores que definieron en un valor 5, considerando que es suficiente para minimizar los efectos producidos por las variaciones de las cargas durante la vida útil de la estructura. Una vez determinado el valor de la tensión previa necesaria, se procede a determinar el valor de la tensión máxima en la membrana, que resultará ser el de mayor valor obtenido del análisis de los estados de carga. Los elementos solicitados a tracción modifican su longitud, es decir, se alargan en relación directa a las cargas actuantes y a la longitud inicial de los mismos. Por lo tanto, una vez definida el valor de la tensión máxima en la membrana, se debe verificar o controlar el alargamiento. Y este está en función de la carga real, la longitud inicial, que actúan en forma directa e inversamente proporcional al módulo de elasticidad y a la sección en centímetros cuadrados. Cuando hablamos de la carga T, es la carga real que provoca el alargamiento y que corresponde al estado que genera mayores tracciones en la membrana. La tensión previa es un valor invariable durante la vida útil de la estructura, por lo que las cargas accidentales serán las que ocasionarán la movilidad de las estructuras, es decir, alargamientos y acortamientos. Al incrementar la tensión previa con un coeficiente de seguridad, hace que el valor de T, solicitación final de la membrana, sea relativamente alto comparado con los valores que surgen de los estados de carga que soporta la estructura. Como vemos en la diapositiva, los valores del módulo de elasticidad figuran tabulados de acuerdo al tipo de tela y varían según se trate en la dirección de la urdimbre o de la trama.
Se consideran que las tensiones están dadas por centímetros de ancho de tela y que el espesor es constante y una característica particular de cada tela. Por eso ponemos que los espesores finales varían entre 0,5 milímetros y 1,20 milímetros. Vamos ahora a analizar los esfuerzos en los bordes. Para ello se eligió un ejemplo donde claramente se definen 4 superficies impar cuyos bordes son flexibles, es decir, son parábolas. Los pasos a seguir para el análisis son los expresados en la diapositiva. El primer paso es el que definimos hasta ahora, es decir, las cargas de nieve, viento y tensión previa definitiva sobre la superficie de la membrana. Luego, cuando analizamos los bordes, tenemos el segundo paso. Para cada estado de carga se obtienen resultantes de los esfuerzos en ambas direcciones. El 3, estado de carga que solicita con mayor intensidad al borde, es decir, el máximo esfuerzo. Punto 4, consideramos que ese máximo esfuerzo sobre la parábola es una carga uniformemente distribuida sobre la misma. Y por último, analizamos esa parábola de borde definiendo las reacciones de apoyo en los puntos de anclaje que serán los que se transmiten a la estructura de sustentación. Sobre la proyección en planta de la superficie de la membrana se marcan las direcciones principales, las que llegan al borde dispuestas perpendicularmente. Ya dijimos en clases anteriores que se considera que ambas direcciones se disponen ortogonalmente. A la parábola de borde llegan ambos esfuerzos, de la dirección portante y de la dirección estabilizante, de las que se obtiene la resultante en forma gráfica y en forma analítica como lo expresa en la diapositiva, siendo esta resultante el esfuerzo T que se transmite a la parábola de borde. Siempre se considera que los esfuerzos en las direcciones de la membrana son fajas de 1 metro de ancho. Como se observa en la resolución gráfica, el T de borde es la suma de las componentes verticales de las direcciones principales de la membrana. Como se observa en la diapositiva, se hizo un resumen definiendo para cada estado de carga el valor de la tensión en el borde. Y finalmente se obtiene el máximo esfuerzo del borde en kilo por metro, es decir, la carga uniformemente distribuida. El quinto paso es analizar la parábola de igual forma que se hizo con las curvas principales, es decir, considerando la parábola con una carga uniformemente distribuida, con datos de luz y de flecha, y obtener las reacciones de apoyo en sus puntos de anclaje. Esas reacciones de apoyo son las que van a definir el esfuerzo en la estructura de sustentación, que en este caso van a ser puntales y tensores. Vamos a analizar el esfuerzo en los elementos de sustentación, que como ya dijimos en varias oportunidades, se tratan de puntales y tensores. Las parábolas de borde se sustentan en puntales y estos a su vez se estabilizan mediante tensores dispuestos en planos diferentes. En planta vemos que el puntal llegan 2 parábolas de borde que puede suceder que sean iguales en carga, luz y flecha. Es decir, las reacciones de apoyo serán iguales en ambas. Si por el contrario no son iguales, deben definirse ambas reacciones para obtener la resultante. Dichas reacciones concurren al mismo punto, por lo que aquí se trata de encontrar un único valor que se transmita al puntal. ¿Qué quiero decir con esto? Al punto de encuentro concurren las reacciones de ambas parábolas. Valor conocido, iguales o no iguales, el puntal y los tensores, por lo que se trata de encontrar, y en este caso lo resolvimos gráficamente, los valores de esfuerzos en el puntal y los tensores, por lo que RA1 y RA2, valores de las reacciones de las parábolas, se obtiene una resultante a la que llamamos B en el ejemplo. Esta, en valor, dirección y sentido, se descompone gráficamente en las direcciones del puntal y un auxiliar en el plano de los tensores. De esta manera se obtiene el esfuerzo del puntal.
Por último, se buscan las verdaderas direcciones de los tensores y al tensor auxiliar, al T auxiliar encontrado en el paso anterior, se descomponen esas verdaderas direcciones de tensores y obtenemos el esfuerzo en los mismos. Vamos ahora a verificar o a definir las tensiones en una superficie cónica. El comportamiento estructural de la superficie de revolución se simplifica considerando a los círculos paralelos como las direcciones estabilizantes. En este caso, las tensiones sobre las superficies radiales varían a lo largo de la curva generatriz, es decir, las parábolas. Los puntos de máxima concentración de las tensiones se dan en los vértices. Veamos someramente cómo deformaría a la membrana la actuación de las cargas. En el caso de la nieve es una carga vertical que afecta a la superficie de cubierta introduciendo una mayor tensión en la tela y sus anclajes y apoyos. Actúa, como dijimos, uniformemente distribuida sobre la superficie y es posible que haya acumulación de nieve en algunos sectores por efecto del viento. Esto puede suceder con pendientes inferiores a 45 grados. En el caso de la acción del viento, la situación es más compleja. Como sabemos, el viento es una carga básicamente horizontal que al chocar con la superficie de la tela se transforma en presión o succión perpendicular a la superficie y uniforme en todos los puntos de igual geometría. Se considera que la succión comienza a partir de una inclinación próxima a los 45 grados, por lo que podría determinarse el estado de carga del viento de la superficie sin considerar los cambios de dirección o remolinos que podrían producirse. Dadas las características elásticas del material, la deformación adquiere una nueva geometría que debe ser considerada al determinar las tensiones definitivas de la membrana. Por último, vamos a determinar el valor de las tensiones mediante un análisis muy simplificado. Dijimos que en el vértice se concentra el total de la carga, a la cual la definimos con la letra N. ¿Cuál es el valor de esa carga? Se considera para cada estado de carga, resulta de multiplicar la carga superficial Q de viento y de nieve por la superficie del círculo de la base. Ese sería el valor de la carga N ubicada en el vértice del cono. Si consideramos a las curvas generatrices como parábolas que se resuelven en N cantidad de cables radiales, la tensión en cada uno de esos cables es la carga total N dividido en ese número de divisiones en planta. Ese valor es la máxima tensión de cada cable radial que la definimos con la letra H, tensión en la base de la superficie de revolución, y B, tensión en la superficie, en la parte superior del cono, es decir, en el vértice superior. H y B obviamente deben ser de igual valor porque son las máximas tensiones de las parábolas radiales y resultan ser la tensión máxima en la membrana, a la cual se multiplica por un coeficiente de seguridad para dar el valor de la tensión última de la membrana.